Episodio 27 de Estrategias de Respuesta Pacífica, del libro Reacción Cero, una mirada desde el amor, de Luis Hernando Mutis Ibarra. El desarrollo espiritual sucede cuando superamos las dificultades, los problemas y los conflictos sin sufrir, con serenidad y eficiencia. Estrategias de respuesta pacífica. Convivencia entre hombres y mujeres. Este capítulo fue tomado y adaptado de Barbara Bergham, Judo con palabras. El mejor camino para deshacerte de un enemigo es reconocer que no es tu enemigo. Sutra Kegon. Es importante que entendamos las condiciones en que se pueden producir ataques verbales y muchos tienen que ver con el género de donde se originan. Por ello, si el ataque viene de un hombre y afecta a una mujer, puede tratarse de un malentendido, porque los hombres y las mujeres captan las cosas de maneras muy distintas cuando se tratan de peleas verbales. Es el caso de que, entre los hombres, una lucha verbal puede ser una expresión de camaradería, pero entre las mujeres no suele serlo. Cuando una mujer pelea con palabras, suele decir las cosas en serio. Esa diferencia puede observarse muy pronto en el comportamiento de los niños y las niñas, las peleas verbales de los niños y las conversaciones de las niñas. Observemos, por ejemplo, en un lugar de diversiones o juegos infantiles. Los adultos que los vigilan les llaman la atención a cada momento. Los niños están juntos y se dan empujones. Uno sujeta a otro por la mochila, el atrapado intenta pegarle una patada, el otro lo suelta y se aleja un poco corriendo. Todo ocurre entre risas y gritos. La mirada de los adultos se dirige al lugar donde hay más ruido. Reprenden a los niños. Los niños se están quietos un momento y luego siguen. Uno sujeta al otro y le hace una llave de estrangulamiento en broma. El agarrado grita, una nueva reprimenda severa por parte de los adultos. Las niñas, por otra parte, que están sentadas y tranquilas. Una de ellas enseña a las otras un pasador de pelo y todas comentan algo. Yo tengo uno igual en casa. ¿Cómo brilla? Es muy bonito. Entretanto, uno de los niños le ha quitado la gorra a otro y todos inician una persecución por el andén. De nuevo un llamado rabioso por parte de los adultos. Mientras dura la espera, los niños se llevan unas 10 regañadas y las niñas ninguna. Los comentarios desconsiderados sustituyen las peleas físicas. En ese ejemplo vemos unas diferencias que se mantendrán toda la vida. A los niños les gusta pelearse, se dan golpes en el brazo, se agarran por el cuello y se pelean. Las niñas hablan, se enseñan cosas, intercambian opiniones y se cuentan novedades. Evidentemente, las niñas también se pelean, pero lo hacen muy raramente. Cuando una niña quiere jugarle una mala pasada a otra, lo hace en el terreno de las relaciones. Por ejemplo, diciendo, ya no eres mi amiga, ahora mi mejor amiga es Jennifer. Convirtamos ahora en adultos a esos niños. Los hombres adultos ya no se pelean físicamente, lo hacen verbalmente. En vez de darse un golpe en el brazo, se saludan con palabras como ¿de dónde sales? ¿Ya has vuelto a sacarte del contenedor de la basura? O utilizan palabras vulgares que para muchos son indicadores de afecto. Y esos comentarios desenfadados también se los dedican a las mujeres, sobre todo a las mujeres que parecen seguras de sí mismas. Los malentendidos entre hombres y mujeres. Ese es uno de los malentendidos que se dan con más frecuencia cuando los implicados no son conscientes de que tratan con un miembro de otra cultura. Dicho con toda simpleza, una mujer no es un hombre. Y la probabilidad de que reaccione como si fuera un hombre existe, pero es mínima. Generalmente, la mujer ve las cosas a través de las gafas de su cultura, es decir, a través de unas gafas femeninas, y no le gusta pelearse. No obstante, hay mujeres que se desenvuelven de primera en las peleas verbales masculinas.
Esas mujeres son capaces de entender un comentario como lo que es, una muestra de camaradería, y saben replicar al mismo nivel. A esas mujeres solemos encontrarlas en ambientes donde los hombres son mayoría. Para encontrar aceptación en esos círculos, muchas mujeres asumen modelos verbales masculinos. Y naturalmente también hay hombres a los que no les gustan las típicas peleas ni los comentarios de hombres. En realidad, los distintos hábitos mentales y orales de hombres y mujeres no son un problema, al menos cuando los dos bandos son conscientes de esa diferencia y la tienen en cuenta. Los problemas surgen cuando hombres y mujeres generalizan su propia manera de hablar. Partamos de la base de que una observación despectiva hiere a todo el mundo, también a los hombres. Mientras hombres y mujeres actúen como si su punto de vista fuera el único existente, una y otra vez se producirán choques culturales. Indicaciones para las mujeres que hablan con hombres. Alguien nos provoca, nos echa algo en cara o se burla de nosotras. Antes de recurrir a una estrategia efectiva de autodefensa, examinemos a fondo las circunstancias. ¿El agresor era un hombre? Si lo era, seguramente no se trataba de un ataque. Parece una agresión, pero el hombre quizás no quería molestarnos. Bueno, puede que sí, pero no tanto como nosotros creemos. Él solo quería jugar. Ese hombre nos ha invitado a una pequeña riña con palabras. A una mujer no le gustan las peleas porque hacen daño, pero a muchos hombres les encanta pelearse de vez en cuando, pues los hombres actúan así porque de ese modo comprueban quién es el más fuerte. Y eso no solo es para divertirse, sino que también da cierta seguridad y confianza. Se riñe y se pelea para comprobar quién está por encima, quién, por así decirlo, domina el contexto y el territorio. Para los hombres, estar por encima de los demás es más importante que para las mujeres, y dicho de otro modo, a muchos hombres les interesa más el poder que la armonía. Indicaciones para los hombres que hablan con mujeres. Es posible que de vez en cuando tengamos la impresión de que las mujeres son imprescindibles y se molestan cuando menos lo esperamos. Seguro que conocemos la situación, estás charlando y se entienden bien, pero la pullas un poco, naturalmente con palabras y solo por bromear, y la mujer, hasta entonces tan tranquila, tuerce el gesto de repente. El enfado brilla en sus ojos y adopta una actitud fría, o empieza a tratarte despectivamente. Nos cuesta entenderlo y por eso no le damos más vueltas al asunto. No obstante, tenemos que entender lo que se esconde detrás de esa actitud. Es muy posible que algunos de nuestros comentarios bromistas no sean bien recibidos por las mujeres. A algunas les suenan irrespetuosos y descomedidos, y por eso reaccionan enfadadas. Eso se debe a que las mujeres piensan de manera distinta a los hombres. A la mayoría de las mujeres les gusta hablar afablemente con los demás, y para las mujeres, afablemente significa sin hacerse daño mutuamente. Además, les parece una tontería medir fuerzas en una disputa verbal. No quieren dominar el territorio, ellas buscan simpatía y comprensión y prefieren la objetividad. Fortalecer la convivencia. Somos unidad de mente, cuerpo y emociones, aunque la educación solo le ha apuntado al mundo racional. De ahí el desequilibrio y la neurosis humana. Hace menos de unas 2 décadas, hablar de temas relacionados con la convivencia prácticamente era como hablar en otro idioma. Se miraban de soslayo, con indiferencia, e incluso se pensaba que uno estaba en otra esfera de la realidad. Aunque, bueno, apenas se comenzaba a introducir la palabra convivencia, que poco a poco iría reemplazando la palabra y el concepto de conducta y disciplina, término peyorativo que reflejaba la cultura social y autoritaria de la escolarización.
era la del ámbito donde se resaltaba lo negativo, el dolor y el sufrimiento como principios básicos para su corrección y cambio. Hoy, al menos ya se acepta el término y poco a poco el concepto se ha ido introduciendo como parte del trabajo de la formación educativa y escolar, faltando mucho trecho aún para asumir e interiorizar el concepto, y más aún poder ganar espacios y tiempo requeridos para el trabajo de que la convivencia se tome como otro pilar básico del ámbito educativo. Y aunque el concepto ya se acepte como elemento normal escolar, aún falta tiempo y espacio para que se trabaje a un nivel semejante de la organización académica y haga parte de verdad de la currícula escolar. El avance en esta dirección es cada vez más firme y acelerado con las normas que se han emitido en esta última década. Incluso hemos vivido la disminución disimulada y nefasta, aunque intencional, por parte de las élites de control en las instituciones escolares de los horarios dedicados a las áreas del desarrollo humano como artística, ética, religión, espiritualidad, educación física. Es más, de forma subterránea y oculta, se presiona para que éstas desaparezcan, ya que las áreas supuestamente básicas de la racionalidad exigen más tiempo para vaciar contenidos, sin entender que hoy el problema de la educación es más de resta que de suma, pues el énfasis se está centrando en los aprendizajes y no en atiborrar a los estudiantes de contenidos y datos. Y la mejor forma de aprender es únicamente a través de la experiencia del conocimiento y no en la tarea unidireccional de copiar, copiar y memorizar mecánicamente, ya que a lo único que esto lleva es al parasitismo. Aún nos encontramos muy lejos de contar con sistemas de aprendizaje y enseñanza que sitúen los campos, ámbitos o temas de la convivencia en el lugar que deberían ocupar, y ahora insistiendo en que sea de carácter pacífico. Incluso que las mismas áreas de conocimiento, cualesquiera que ellas sean, aborden de manera transversal algunos de dichos aspectos que apoyan y ayudan al crecimiento personal o individual, así como el social o colectivo y la vida funcional. Es el caso de tener en cuenta, por ejemplo, algunos temas tanto del orden personal como del orden de las relaciones humanas, y que se podrían trabajar en todos los grados y áreas. Podrían mencionarse los siguientes, a nivel personal y a nivel grupal y de interacción. A nivel personal, manejo positivo de las emociones y los sentimientos, técnicas de superación del miedo, resiliencia, gestión de la frustración, aceptarse y comprenderse a sí mismo, la tolerancia del estrés, detectar y controlar los impulsos, las técnicas del yo, el camino de la cabeza al corazón y del corazón al ser, los usos de la dificultad, la autovaloración como estrategia básica de la autoestima, las inteligencias personales, las destrezas para la vida, manejo de la proactividad, la conciencia de uno mismo, aprender a decidir, el conocimiento de sí mismo y las relaciones humanas. Y a nivel de grupo y de interacción, asertividad, prácticas de discusión y debate, negociaciones, los acuerdos y el compromiso, la responsabilidad social, políticas de la amistad, diferenciar el amor del quiero, el problema soy yo y no el otro, ¿cómo sienten los demás? Habilidades de la comunicación, el otro como espejo, cómo conseguir pareja, manejo positivo de la sexualidad, manejo pacífico del conflicto, las competencias ciudadanas, la vida como concepto de totalidad, la cultura de la diferencia, habilidad y flexibilidad en los pactos y acuerdos, la libertad con alta responsabilidad, la aceptación y el respeto. Como lo enunciaba el guatemalteco Albert Young, nadie es malo porque quiere, sino que no sabe cómo ser mejor. Y por esto que a nivel del desarrollo personal y de interacción con otros,
lo poco que se hace tanto en familia como a nivel de la educación formal no es suficiente, por lo que es urgente abordar la formación de la convivencia. La situación del desequilibrio es preocupante, puesto que asombrosamente niños, adolescentes y jóvenes estudiantes que sabiendo manejar al dedillo temas de matemáticas como ecuaciones y polinomios, por otro lado, no pueden descifrar las señales o indicios que delatan o indican el estado de ánimo de sus compañeros de pupitre, que aprenden a construir textos argumentativos, que pueden conjugar verbos en tiempos del subjuntivo sin haber recibido ni una sola indicación sobre cómo gestionar sus propias subjetividades. Saben resolver fórmulas químicas y raíces cuadráticas sin que nadie les revele las raíces de sus emociones ni cómo atenderlas de manera inteligente. Lo bien o mal de la vida de estos futuros adultos no van a depender de la maestría con que manejen o alcancen en el ámbito académico en sus 12 años de estudio escolar, sino del acierto que tengan para resolver las ecuaciones sentimentales a las que se van a ver abocados constantemente, que sepan utilizar los secretos para gestionar el río interior de sus emociones, los cuales se aprenden con el ejemplo, la práctica, la experiencia y la guía educativa. No demora el tiempo en que nos preguntemos, ¿cómo pudimos sobrevivir sin que las instituciones enseñaran a sus estudiantes el daño que puede hacer un gesto de desprecio? ¿O cómo hay que sofocar un arrebato de rabia? ¿O qué ejercicios deberían seguirse para mantener tonificada la autoestima? Al graduarse de su educación secundaria y media, llegan a la universidad duchos o expertos en sus saberes académicos, donde se desenvuelven con mucha pericia en los laberintos de las áreas básicas conceptuales, pero se encuentran en un territorio desconocido sin ninguna idea que alguien les haya explicado en qué consiste la resiliencia, la cual es un salvavidas mental y sentimental con que podrían convertir cada dificultad que afronten en una oportunidad de éxito. Hoy, el mundo actual está obligando a reescribir todos los patrones de la vida humana. Sería una situación propicia para que en los programas educativos de las instituciones se incorporasen los instrumentos requeridos para una enseñanza con destrezas imprescindibles para la vida como, por ejemplo, el desarrollo de la conciencia emocional, identificando lo que les pasa por dentro cuando las emociones se ponen en movimiento o toman el mando en los comportamientos de la persona. Reconocer la dosis justa de ansiedad que necesitamos para estar alertas en situaciones de riesgo y distinguirla del pánico que nos paraliza la mente y el cuerpo. Conciencia social de la propia persona y el desarrollo de las facultades para relacionarse con los demás. En lo futuro nos irá mejor o peor en la vida dependiendo de lo bien o mal que nos entendamos con los demás, lo cual se deriva significativamente de nuestras habilidades personales. Definitivamente, una institución de marcado acento personal, social y de mentalidad global llama a nuestra puerta. Prepararse para la toma de decisiones y el entrenamiento en la resolución de conflictos, algo que contribuirá, en último término, a un mayor bienestar personal y social. Los actuales estudiantes se van a enfrentar a miles de situaciones en las que una buena formación en el arte de decidir y la capacidad para alcanzar acuerdos les vendrá de maravilla. La psicología pone a nuestra disposición un completo menú de técnicas para la mejora del autocontrol y autodefensa personal, la relajación, la concentración, la conciencia y el fortalecimiento de la autoestima que, introducidas en el habitual diario de los estudiantes, les permitiría crecer casi sin darse cuenta, sabiendo dominar sus niveles de estrés, sus déficits de atención o sus carencias de confianza personal. En lo precedente y en lo que viene de estos documentos de entrega sistemática se encuentran varias ideas, conceptos y herramientas para utilizar adecuada e inteligentemente en las relaciones interpersonales
sobre todo para saber llevar en armonía y con serenidad cuando somos tratados inesperadamente de manera grosera e insolente. Basta recordar que en la relación humana el problema no es el otro o la otra, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que tener presente de cómo recibimos o tomamos lo que nos expresan los demás. En nuestro poder no está el controlar lo que otras personas deben o no deben decir o hacer, pero sí podemos decidir cómo reaccionar o actuar frente a cómo los otros nos miran, lo que nos dicen o nos hacen. Constantemente se nos ha inyectado en nuestro interior la idea de que para ser felices tenemos que estar dentro de la lógica de la mente. Lo de tener más, saber más, ser más, trabajar más, esforzarnos más, más y más. La fuerte impresión como verdad incuestionable ha sido que debemos perseguir estas y otras cosas para ser felices, para tener una buena vida, aunque los resultados, una vez conseguidas estas cosas, han sido de un vacío interno profundo. Aquí recomendamos los videos animados de Steve Cutts de crítica social, reflexivos y sus trabajos muy interesantes que circulan por YouTube. Y la situación paradójica es que las personas quieren seguir llenando ese vacío interior con cosas, situaciones o actividades exteriores, objetos, propiedades, espectáculos, televisión o trabajo. Gran parte de lo que sabemos de la vida lo sabemos pidiendo a la gente que recuerde el pasado. Y como sabemos, la retrospectiva es todo menos agudeza. Olvidamos grandes fragmentos de lo que nos sucede en la vida, así como una investigación de más de 75 años donde se hicieron estudios para ver vidas enteras desde la adolescencia hasta la adultez, rastreando la vida de 724 hombres, 60 de ellos que aún sobreviven y continúan en el estudio, donde se miró año tras año qué hace la gente feliz y saludable, en los cuales se indaga sobre su trabajo, su salud, su vida hogareña. Este puede considerarse el estudio más largo de la vida adulta en la historia. Fue tomado de una charla TED, ¿Qué hace una buena vida? Los estudios de Robert Waldinger, estudios de desarrollo de adultos de Harvard desde 1938 hasta el día de hoy. El seguimiento a diversos grupos, tanto con solvencia económica como de extrema pobreza, pasando por la adolescencia, observando sus aspiraciones y deseos, algunos se hicieron operarios de fábricas, abogados, albañiles, médicos. Uno fue presidente de los Estados Unidos, otros se hicieron alcohólicos, algunos sufrieron esquizofrenia, otros vivieron el ascenso social desde la base hasta la cumbre y otros al contrario. En el estudio no solo se hicieron continuas encuestas y entrevistas, también se estudiaron sus historias clínicas, se escanearon sus cerebros, hablaron con sus hijos, se filmaron las conversaciones con sus esposas sobre sus preocupaciones. ¿Qué lección o lecciones quedan de todas estas miles de páginas de información? Pues ellas no tienen nada que ver con riqueza, fama, ni con trabajar mucho. El mensaje más claro de esos 75 años de estudio es: las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables. Punto. Y las tres cosas básicas sobre las relaciones son: primero, las conexiones sociales nos hacen bien y la soledad mata, pues resulta que las personas con más vínculos sociales, con la familia, con los amigos y comunidad, son más felices, más sanas y viven más que las personas que no tienen vínculos. Y experimentar soledad resulta ser tóxico. Que las personas que están más aisladas de lo que quisieran de otras personas encuentran que son menos felices, son más susceptibles a recaídas de salud en la mediana edad. Sus funciones cerebrales decaen más precipitadamente y viven menos que las personas que no están solas. Y lo triste es que en cualquier momento 1 de cada 5 personas informa estar sola. Segundo,
Sabemos que podemos estar solos en la multitud y podemos estar solos en un matrimonio. Y por eso la segunda lección es que no tiene que ver con la cantidad de amigos que tenemos. Tampoco tiene que ver con que estemos en una relación. Lo que importa es la calidad de las relaciones más cercanas. Resulta que vivir en medio del conflicto es muy malo para la salud. Los matrimonios muy conflictivos, por ejemplo, sin mucho afecto, resultan ser muy malos para la salud, quizás peores que el divorcio. Y es claramente mucho mejor vivir en medio de relaciones buenas y cálidas que dan protección. En esta investigación, cuando los hombres que participaban en ella llegaban a sus 80 y más años, se quiso saber cómo fue su mediana edad para ver si se podía predecir quién se convertiría en un octogenario feliz y saludable y quién no. Y cuando se recolectó lo que se sabía de ellos a sus 50 años, no fueron los niveles de colesterol de la mediana edad lo que predijeron cómo envejecerían, sino que fue el grado de satisfacción que tenían en sus relaciones. Las personas más satisfechas en sus relaciones a los 50 años fueron las más saludables a los 80. Las relaciones cercanas parecen amortiguar algunos de los achaques del envejecimiento. Hombres y mujeres que están en parejas felices informaron a sus 80 y tantos años que cuando sentían más dolor físico seguían con buen humor. Pero las personas que estaban en relaciones no felices, los días que informaban tener más dolor físico, este se magnificaba por el dolor emocional. Tercero, las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, protegen el cerebro. Resulta que estar en una relación de apego seguro con otra persona a los 80 y más años da protección. Las personas que están en las relaciones en las que sienten que pueden contar con la otra persona si la necesitan, los recuerdos de esas personas permanecen más nítidos en el tiempo. Y las personas en relaciones en que sienten que no pueden contar con la otra persona son personas que pierden antes la memoria. Pero las buenas relaciones pueden no ser armoniosas todo el tiempo. Algunas parejas podían pelearse a veces, pero en tanto sentían que podían contar con el otro cuando la situación se ponía difícil, esas peleas no quedaban en sus recuerdos. Pero este mensaje de que las relaciones buenas y estrechas son buenas para la salud y el bienestar es una sabiduría tan vieja como el tiempo. ¿Por qué es tan difícil de entender y tan fácil de ignorar? El humano simplemente quiere una solución rápida, algo que nos mejore la vida y que sea permanente. Pero las relaciones humanas son complicadas, son un lío, y cuidar a la familia y a los amigos no es un atractivo ni es glamoroso. Dura toda la vida y nunca termina. En este largo estudio, a las personas que creían que la felicidad estaba en la adquisición de objetos y propiedades o de obtener más y más, no les fue tan bien en su bienestar. Por el contrario, les fue mejor a las personas que se inclinaron por las relaciones con la familia, con los amigos y con la comunidad. Ahora, ¿qué hay de las personas que tienen 25, 30, 40 o 60 años? ¿Qué implica entregarse a las relaciones? Las posibilidades son casi ilimitadas. Podría ser tan simple como pasar más tiempo con personas que con pantallas de televisión o de computadoras, o de amenizar una relación rancia haciendo algo nuevo juntos, caminatas largas o citas nocturnas, o acercarse a ese familiar que no hemos visto hace años, porque estas disputas familiares tan comunes dejan una pérdida terrible en las personas que guardan rencores. Para cerrar este punto, se cita una frase de Mark Twain de hace más de un siglo. Él estaba analizando su vida y escribió esto: "No hay tiempo. Muy breve es la vida para disputas, disculpas, animosidades y pedidos de cuentas. Solo hay tiempo para amar y solo un instante, por así decirlo, para eso". Definitivamente, la buena vida se construye con buenas relaciones humanas. Si te gustó el contenido de este video,
Hacé clic en suscribirte y activa las notificaciones. Y así vas a estar siempre informado de los nuevos videos que iré subiendo. Acá encontrarás audiolibros de maestros espirituales, meditaciones, reflexiones, cuentos para pensar y toda la información que te puede ser útil para tu crecimiento y transformación. Un abrazo.